¡Ánimo! Así decía el presidente López Obrador, ¿verdad? Y así decía Pancho Villa. ¡Ánimo! Bueno, hoy es lunes, ya 8 de diciembre, ya estamos cerca del fin de año. Les vamos a dar vacaciones. A ver, posada, vamos a hacer posada. Bueno, vamos pensando a ver cómo. Es que el 24 es miércoles, ¿no? Jueves, viernes, ya de perdiz jueves, viernes, sábado y domingo. A ver, ¿quién quiere que demos el...? No, pero todo depende. Bueno, pero ya por lo menos jueves, viernes, 25, 26 y luego a la otra semana, ¿no? ¿Así cayó? El 12, Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué hicimos el año pasado? ¿No hubo? Ah, pues vamos a hacer tradición, vamos a respetar a la Virgen. Bueno, a ver, está con nosotros Iván Escalante, como todos los lunes, con quienes quieren los precios. Después invité a Zoé Robledo porque trae muy buenos datos de el empleo en el mes de noviembre, muy importantes, de todo el año y particularmente el mes de noviembre. Y después están Mario Delgado, secretario de Educación, y Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, para hablarnos también de todo el programa del Bachillerato Nacional. Bueno, vamos, Iván. Y bueno, José Alfonso, que ahora está con Humanismo Mexicano. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, Presidenta, ¿quiénes quieren los precios? Iniciamos. Finabien continúa posicionándose como la mejor remesadora de todas por el promedio de comisión que ofrece y el promedio de tipo de cambio. Entonces, recordarles que hacemos un ejercicio de un envío de $400, que es el cálculo que se envía de manera mensual, o generalmente ese es el recurso que normalmente se envía, y la remesadora Finabien da 7,463,79 centavos por estos $400. Le vamos a poner una palomita, y la que menos da es la remesadora HUM con 7,039,1 centavo. Le vamos a poner un tache. Recordar que Finabien también envía y recibe dinero a través de 1,700 sucursales y tiene presencia en 1,215 municipios en todo el país. Entonces, independientemente de la remesadora que elijan, en Finabien también pueden recibir su dinero en estas 1,700 sucursales. Esto es en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Adelante. En la modalidad de envíos en efectivo, la mejor remesadora es Pangea Money Transfer, que por este mismo ejercicio de $400 estaría dando 7,484 pesos. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es la misma remesadora HUM, que da 7,060,1 centavo. Le vamos a poner un tache. Y aquí, adelante, hicimos un ejercicio, Presidenta, de 4 envíos consecutivos a través de las empresas que menos pesos da por los dólares y Finabien, y después de 4 envíos, la suma que pudiera estar recibiendo de más las personas que reciben el dinero de nuestros paisanos da un total de 1,605 pesos. Es decir, con 4 envíos se hace mucha diferencia el recurso que reciben las personas aquí en México del dinero que nos envían los paisanos, y aquí se demuestra que sigue siendo la mejor alternativa Finabien. Adelante, por favor.
Bien, en nuestro seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, tenemos que el precio promedio nacional al 5 de diciembre está en 23 pesos con 58 centavos el litro de gasolina regular. Y aquí en el monitoreo que realizamos, ubicamos esta de precios justos Pemex en Altamira, Tamaulipas, 23 pesos con 19 centavos. Aquí en cada una de las regiones, menos de 24 pesos y en ningún caso el margen de ganancia es superior a los 2 pesos. A todas estas estaciones le vamos a poner una palomita. Y también están los que se siguen volando la barda con los precios. Esta Oxxo Gas en Querétaro, 24.99, aquí las más caras por región. Y tenemos identificada esta, la Gas en Cancún, Quintana Roo, que como margen de ganancia maneja 3 pesos con 8 centavos. Le vamos a poner un tache. Recordar que el estudio completo de las estaciones que se monitorean lo pueden encontrar en la página de internet de Profeco y tenemos también nuestro mapa virtual actualizado diariamente, en donde pueden identificar los precios de las estaciones que más cerca están de sus casas o de sus trabajos, donde normalmente cargan gasolina. Adelante, por favor. Tenemos nuestro monitoreo de la canasta básica, recordar 24 productos que no deben de costar más de 910 pesos por un acuerdo voluntario con las empresas. Identificamos esta, la más barata, Bodega Aurrerá Emilio Carranza en Saltillo, Coahuila, 766,20 centavos, una palomita. Y la más cara, Soriana Hiper Millana en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 946,40, le vamos a poner un tache. Continuamos con nuestro comparativo entre ciudades. Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, la más barata, Chedraui, Atizapán, 802,70, palomita. La más cara, Sumesa Arboledas, 854,40, también palomita por estar por debajo de los 910 pesos. En Querétaro, la más barata, Walmart Unidad Plaza de Toros, 787,70, palomita. La más cara, La Comer Estadio, 880,50, pero también tiene palomita. En San Luis Potosí, la más barata, Chedraui, 782,20, palomita. Y la más cara, H-E-B en esta ciudad, 936,68, le vamos a poner un tache. Continuamos. Como le hemos estado presentando cada semana, el precio de cada producto que integra la canasta básica, en este caso tocó la papa blanca, el precio promedio está en 26 pesos con 77 centavos kilo, pero miren la diferencia, depende en el establecimiento donde adquieran este producto. Tenemos que en mercados y en centrales de abasto en distintos puntos del país pueden llegar a costar entre 13.50 y 14.90 el kilo del mismo producto, que en otros establecimientos puede llegar a costar casi 40 pesos. Entonces es muy importante que puedan consultar nuestra herramienta Quienes Quieren los Precios para que hagan los comparativos y decidan mejor al momento de adquirir los productos. La papa es un producto muy consumido durante esta temporada navideña. A estas opciones les vamos a poner una palomita y a las demás que están casi en 40 pesos kilo les vamos a poner un tache. Adelante, en la revista del consumidor de diciembre tenemos un estudio de calidad sobre quesos manchegos. Se analizaron 29 productos y tenemos algunos hallazgos importantes. En 5 casos, 5 productos, se resalta la palabra manchego, pero no cumplen con la norma para denominarse como quesos manchego. En realidad son quesos procesados. Entonces, aquí está la información disponible en la revista del consumidor. Está el estudio completo y los argumentos incluso técnicos de por qué no se deben de considerar o no deben de poner en la etiqueta como queso manchego. Ahí está el QR para que descarguen la revista y recordarles que también está de manera impresa disponible para todas y para todos. Adelante, finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1, si por varios meses te envían tu dinero a través de Finabien, podrás recibir más que con otras remesadoras. 2, la papa es muy utilizada en esta temporada decembrina. Revisa nuestra herramienta de Quienes Quieren los Precios y encuentra dónde comprarla a precios justos. 3, descarga la revista del consumidor para conocer los productos que se ostentan como quesos manchego, pero no lo son. Nuestras redes sociales, la página de internet y el número del consumidor. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gracias, Iván. Zoe. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos.
Si nos ponen la primera lámina, por favor. Hace unos días, el 4 de diciembre, el INEGI presentó su medición trimestral de los puestos de trabajo y sus remuneraciones en nuestro país. Se destaca que para el segundo trimestre del 2025 se crearon 600,000 puestos de trabajo remunerados adicionales. Esto representa un 1.3% más que en el segundo trimestre de 2025 respecto al primero, como lo podemos ver ahí. En el primer trimestre fueron 39.4 millones de empleos remunerados que calcula INEGI, y en el segundo trimestre fueron 40 millones. También, de acuerdo a esta medición de INEGI, en la siguiente, por favor, nos arroja que las remuneraciones también se incrementaron. Hoy se tiene un registro de 298,061 millones de pesos respecto al primer trimestre. Es un incremento del 6.5% en comparación entre los dos primeros trimestres de nuestro año. Ahora, en la siguiente, esto en términos del registro de empleo en el Seguro Social, pues también tenemos muy buenos datos y buenas noticias. Con datos al 30 de noviembre hay un nuevo récord de empleo. Se llegó a 22.837.768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social. Es lo que conocemos como el empleo formal. Es el registro más alto desde que se tiene historia y registro en el IMSS. La que sigue, y también en términos del mes, en el mes de noviembre se crearon 48,595 nuevos empleos solamente en el mes de noviembre del 2025. Esto significa que en lo que va del 2025 ya se han creado 599,000, casi 600,000 puestos de trabajo, que representa una tasa anual de crecimiento del 2.7%. También, si lo vemos de mes a mes, es decir, de noviembre del año pasado a noviembre de este año, son 194,130 nuevos empleos, una tasa anual del 0.9%. Ahora, la que sigue, nosotros hemos insistido mucho también en la calidad de este empleo. Y como podemos ver aquí, el salario base de cotización, que es el salario promedio de las personas que están registradas en el IMSS, alcanzó los 624.9 pesos diarios, es decir, casi 625 pesos, lo que significa un incremento en los últimos 12 meses de 7% para los trabajadores afiliados al Seguro Social. Con el aumento del salario mínimo que se anunció hace unos días por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues el salario base de cotización va a seguir creciendo. Y también tenemos la variación mensual. Esto es muy importante, que es la variación entre empleo eventual y empleo permanente. Del total de puestos de trabajo, de los más de 22 millones, el 86.7% son empleos permanentes. Esto equivale a 19,800,000 empleos más estables. La cifra es la más alta considerando cualquier mes en la historia del Seguro Social. Y un dato adicional, en la siguiente, es el incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Son ya 9,229,000 puestos de trabajo registrados en el IMSS, lo que equivale al 40.4% del empleo total. En los últimos 12 meses se han creado 98,000 nuevos puestos solamente de mujeres que se han sumado al mercado laboral de nuestro país. Son los datos de noviembre, Presidenta. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Me prestan? Con su permiso, Presidenta, buen día. Buen día a todas y a todos. Felicidades por su convocatoria y mensaje de sábado. Adelante, por favor. Vamos a presentar los avances de media superior y, si nos da tiempo, también de vida saludable, aprovechando que está aquí el director del IMSS. Adelante. Bueno, la meta presidencial, aumento de la cobertura de 85% de media superior, 120,000 lugares para que ningún joven se quede sin estudiar. Adelante. ¿Cuál era el plan para este 2025? 20 planteles nuevos, 33 ampliaciones, 35 reconversiones,
37.500 lugares nuevos, lo cual representa un 37% de la meta de los 120,000. ¿Cómo vamos? Adelante. Estos son los nuevos bachilleratos que construye la Secretaría de Infraestructura. Le queremos agradecer a Jesús Esteva, el secretario, porque estaba muy aplicado y todas las obras van muy a tiempo y le están quedando muy bonitas las preparatorias. Están terminadas ya Reynosa y Tecámac, ya están incluso ahí en clases los alumnos. Están por terminarse en este mes Chalco, Chimalhuacán, Cuautlancingo en Puebla, El Marqués, García, El Marqués en Querétaro, García en Nuevo León, Ixtapaluca, Ciudad Juárez, en Juárez, Nuevo León también, León, Mérida, que visitó la presidenta, Texcoco y Tizayuca. Estos terminamos en diciembre, pero hay que recordar que pues ya van a estar de vacaciones los jóvenes y regresan a clases hasta febrero. Entonces en febrero ya les va a tocar estrenar estos edificios. Y en enero terminamos en Benito Juárez, en Quintana Roo, Ecatepec, El Salto, Neza, San Blas y Tijuana. Con esto terminaríamos las 20 nuevas. El nuevo ciclo a partir de febrero, regresando de vacaciones, ya van a estar las y los jóvenes en sus nuevos edificios. Adelante. Bueno, aquí hay imágenes. Este es Tijuana, cómo van las obras. Ciudad Juárez, en Cancún, Benito Juárez, Tizayuca, El Salto, en Jalisco, García, en Nuevo León, todos pues ya muy avanzados los edificios por parte de la Secretaría de Infraestructura. Adelante. Está Chimalhuacán, Mérida, León también, Neza, Cuautlancingo, yo estuve por ahí este fin de semana, Texcoco, Ecatepec. Vamos muy bien, adelante. Las ampliaciones de bachilleratos que tenían mucha demanda, que estaban saturados, que ya no, pues le decían que no a muchos jóvenes, entonces se están ampliando, se hacen nuevas aulas y se hacen talleres nuevos para las nuevas carreras que vamos a ver más adelante. Concluidas están ya en Calpulalpan, en Tabasco Centro, en Huamantla y en Tijuana, 2 ampliaciones. Por terminar, estamos en Aguascalientes, en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, en Gustavo Madero también, en Durango, Lagos de Moreno, San Luis Potosí, San Pablo del Monte, Tehuacán, Tláhuac y Veracruz, 2 ampliaciones. En enero vamos a terminar Acapulco, 2 bachilleratos que se están ampliando, Culiacán, Escárcega, Marabatío, Ocosingo, Tuxpan y Tuxtepec, y donde nos vamos a tardar un poquito más hasta febrero en Benito Juárez, Campeche, Hermosillo, Los Cabos, Mexicali, Papantla y Solidaridad. Estamos por iniciar en Altamira, Tamaulipas. Adelante, tenemos imágenes también de la evolución de estas obras aquí en la Ciudad de México, Mexicali, Campeche, el Setmar número 2 de Campeche, Culiacán, Aguascalientes. Adelante. Aquí está la otra obra en Tláhuac, Durango, Gustavo Madero, Michoacán y Veracruz. Adelante, por favor. Y las reconversiones, estas secundarias que en la tarde no tenían clases, es infraestructura que se puede aprovechar, se hace un mantenimiento general de la secundaria y se hacen aulas nuevas y talleres nuevos, como el caso de Zumpango, que fue la presidenta, que aquí está ya como concluida, además de Acolman, Chalco, Iztapaluca, Naucalpan, Tecámac y Zumpango que mencionamos. Estamos por terminar en Cajeme, Chimalhuacán, Ecatepec, Gómez Palacio, Mérida 2, Nicolás Romero, en Saltillo, Soledad de Graciano, en San Luis y en Torreón. Vamos a terminar en enero en Atenco, en Juárez, en León, Juárez ahí es Ciudad Juárez, en León 2 ampliaciones, 2 reconversiones, Morelia, Nuevo Laredo, San José del Cabo, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tonalá y Uruapan. Y en febrero vamos a terminar en Apaseo el Grande, Ayotlán, Yautepec y Zacatecas. Hasta marzo nos vamos en Bahía de Banderas y
en Nayarit y Mazatlán, Sinaloa, y abril en Berriozábal, en Chiapas y Culiacán. Esas son las 35 reconversiones. También tenemos algunas fotos, adelante. Secundaria en Mérida, Rómulo Orroso, en Yautepec, Saltillo, Ixtapaluca, ya está terminada, Ayotlán y Tonalá. Adelante. Gómez Palacio, Soledad de Graciano, Torreón, Mérida y en Zacatecas también. Adelante. ¿Cuál es el plan para el 2026? 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, que igual los va a hacer la Secretaría de Infraestructura. Ya tenemos los lugares seleccionados, 52 ampliaciones de preparatorias que tenemos saturadas y 130 ciberbachilleratos, es que es esta evolución del telebachillerato a una educación más integral. Tania Rodríguez lo va a explicar muy bien. Queremos diferenciarlos del telebachillerato porque es otro concepto, entonces le hemos puesto por ahora ciberbachillerato, entonces estamos pendientes que la presidenta decida más o menos cómo le vamos a llamar a este concepto. Pero en total van a ser 65,400 lugares. Estos 130 ciberbachilleratos están elegidos a partir de la distancia que hay entre las secundarias y el bachillerato, para reforzar este concepto de que los jóvenes necesitan bachilleratos cerca de su casa. Adelante. Bueno, este es donde van a estar los 20, en Baja California Sur, en San José del Cabo y en La Paz, en Tijuana, en Baja California, en Hermosillo, en Culiacán, en Celaya, en Acapulco, Guerrero, San Luis Potosí, en Nuevo León 2, Pesquería y General Escobedo, en Reynosa, Chicoloapan, La Paz, Valle de Chalco y Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México, Tlalpan aquí en la ciudad, Calakmul, Campeche, Playa del Carmen, San Andrés Cholula y Jantetelco. Esa es la propuesta para el 2026. Adelante. Y 52 ampliaciones en 31 entidades de la República. Adelante. Y estos son los 130 nuevos ciberbachilleratos cerca de la casa, en 107 municipios. Esta es una primera aproximación que tenemos a partir de la estadística y de las necesidades que tenemos en los municipios del país. Y cumple el requisito de que son secundarias con matrícula igual o mayor a 50 estudiantes que no tienen un bachillerato a 45 minutos de distancia. Entonces van dirigidos a acercar las escuelas a donde viven las y los jóvenes. Adelante. Y bueno, este es el nuevo ciberbachillerato. No va a ser diferente al telebachillerato de entrada porque este va a tener aula de cómputo, va a tener un domo para tener actividades deportivas y actividades culturales, pero además los contenidos serán diferentes porque ya se apegan al marco curricular común. Todos forman parte del bachillerato nacional y además tendrá un sistema modular. Adelante. Bueno, me quedo aquí para que Tania retome y explique mejor el concepto de estos bachilleratos y regreso para Vida Saludable. ¿Me parece? ¿Allá? ¿Quieres aquí? Presidenta, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Si me regresa a la previa, nada más para recordar. Recordarles a todos tal vez que esta transformación que la presidenta nos ha encomendado de reordenar la educación media superior tiene como fundamento la constitución de un marco curricular común, que es decir, tener una base de materias, para que todos lo entendamos, una base de materias comunes para todos los subsistemas. Es una especie de piso curricular y por otro lado un abrazo y un techo. Ahora lo vamos a explicar. Este marco curricular común para estas escuelas y esta estrategia es una estrategia muy importante de acercar escuelas donde no hay. Entonces, no necesariamente son currículas muy grandes, matrículas muy grandes, escuelas con muchos estudiantes y pueden ir creciendo conforme se vaya necesitando. Esto parte de esta idea del marco curricular común y
un sistema modular en el cual nos va a permitir también que los chicos que por alguna razón abandonaron la escuela puedan regresar. Es decir, necesitamos construir políticas de retorno de los estudiantes y que tratemos de ir eliminando de lo que todos conocemos con los chicos de la prepa, que pasa, que es que pierden un año. Algo pasa y pierden un año. No pueden regresar a inscribirse. Entonces estamos haciendo todo un esfuerzo para que puedan reacomodarse en todo el sistema nacional. Esa es también la razón profunda de esto. Y por último, estamos muy convencidos, porque así lo ha dicho la presidenta una y otra vez, que la formación de los jóvenes tiene que ser una formación integral. ¿Qué significa una formación integral? Tener una base de pensamiento científico y humanista, pero también un amor por el arte, por la cultura, por el ejercicio, por las actividades físicas. Por lo tanto, la forma, y la que sigue por favor, la forma en que imaginamos esta infraestructura escolar de este nuevo tipo va a tener una infraestructura que permita tener las clases de esta forma mucho más articulada y más apegada a la nueva escuela mexicana, digamos, de discusión, no tan directiva, de investigación, de poner en el centro los proyectos Aula Escuela Comunidad, pero también áreas de cómputo muy importante, porque eso abre una enorme posibilidad a nuevas formaciones de distinto tipo y conectividad para todos los estudiantes, actividades deportivas y espacios al deporte y, por supuesto, a espacios abiertos para las actividades culturales y artísticas y cívicas tan importantes en la integración. Por eso las pensamos como infraestructura para la integración social, para aprender y para integrarnos. La que sigue, por favor. Bueno, les recuerdo, porque esto es muy importante que todos sigamos recordándolo, que cuál es la lógica de esto que yo decía del Bachillerato Nacional. Bueno, tenemos todos un currículum fundamental. Esas son las bases, el piso de las materias comunes. Y después tenemos otro componente que le llamamos competencias laborales básicas, es decir, es la formación que todos conocíamos como las carreras técnicas o la formación laboral, que solo tenían, digamos, en algunos planteles las formaciones técnicas más grandes, ¿no? Y se consideraban como bachillerato técnico. Quienes tengan más horas de competencias de formación laboral va a ser un bachillerato tecnológico. Quienes tengan menos horas de clases más su currículum fundamental tendrán bachillerato general. ¿Cuál es la novedad de esto? La novedad de esto es justamente la que sigue, que gracias a esta estructura, digamos, modular del currículum, nos permite distinguir las dos formaciones, generando una lógica, digamos, muy abierta y flexible para los estudiantes. Todos los estudiantes van a terminar con un certificado de terminación de estudios del Bachillerato Nacional, todos en el país. Lo que genera un piso también de igualdad entre todas las escuelas. ¿Por qué? Porque cursaron los mismos contenidos, tienen el mismo perfil de egreso. ¿Dónde se diferencian? En la cantidad de horas que tomaron en la formación laboral, que para nosotros tiene dos funciones. Uno, en algunos casos sí, darles habilidades por si requieren en su vida integrarse al mercado laboral, pero también es una especie de iniciación a interesarse en algún campo. Y por eso también las estamos renovando de manera cuidadosa. Y ese dará un certificado de formación profesional, ¿no? Este certificado de formación profesional, la que sigue, va a estar avalado, y esta es la lógica como del abrazo, certificado por nuestras grandes universidades nacionales. Ese trabajo está muy avanzado, son un conjunto enorme de carreras que estamos revisando y a la cual, Presidenta, ya se sumaron activamente por lo menos 9 universidades autónomas estatales en esta revisión y en esta certificación conjunta de la formación laboral. ¿A qué tipo de carreras me estoy refiriendo y qué significa también esta renovación en la formación de los certificados de los jóvenes en este momento? La que sigue, por favor. Por ejemplo, en este último ciclo escolar hemos abierto estas formaciones que renuevan la formación en el ámbito, digamos, industrial y de servicios. Estamos construyendo materias en semiconductores y microelectricidad, robótica y automatización, gestión e innovación turística, electromovilidad. Eran formaciones laborales
que se habían quedado como muy antiguas, que valía la pena reformar en función de qué, en función de una discusión con las necesidades de conocimiento de las regiones y también de las necesidades de conocimiento posibles de trayectorias hacia las universidades. Por eso que las universidades nos ayuden a revisar toda esta estructura, más todas las demás, es decir, estas son las nuevas, pero tenemos revisando todas las demás. Por ejemplo, estamos revisando de nueva cuenta enfermería, estamos de nueva cuenta revisando laboratorista clínico. Bueno, ¿y eso con quién nos sentamos? Pues vamos con el IMSS y le preguntamos, ¿qué necesitas? Y le preguntamos también a la UNAM o al Poli, ¿y qué buenas prácticas nos recomiendas? Y estamos revisando así todos los programas. Asimismo, y alineados también con toda la propuesta de México, País de Innovación, está todo este proyecto de renovación de formaciones en nube y infraestructura, en programación, en administración de proyectos tecnológicos. Esto en el ámbito, digamos, industrial y de servicios. La que sigue. Y esto estoy seguro que le va a dar mucho gusto también escucharlo a todos los jóvenes que están mucho más comprometidos en otra generación de respeto a la ecología, de gestión distinta de la relación con el medio ambiente. Estamos revisando todo en el bachillerato tecnológico agropecuario, porque es muy importante también para el desarrollo del país, y entonces estamos revisando todo lo que tiene que ver con el agua, todo lo que tiene que ver con los cultivos, con la gestión del patrimonio, de los servicios ambientales y todo el cuidado de medio ambiente y la tecnificación del campo y el riego. Esta es una agenda de trabajo que está en curso y que es muy importante también porque renueva mucha parte de nuestros bachilleratos en las zonas rurales. La que sigue, por favor. Y bueno, ya me salté el tema, pero se lo doy al secretario. Simplemente decir que adicional a lo que ya había comentado el secretario de todas las acciones, el Plan Michoacán contempla también 90 acciones adicionales, 10 bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 escuelas cerca de la casa, con todas estas habilidades y formación integral, porque la educación, como siempre dice la presidenta, integra y nos vuelve buenas personas y nos hace integrarnos a la sociedad de manera más activa a las juventudes de México. Muchísimas gracias. Y, a ver, entonces, sí, ¿cómo quedamos en el plan global? Adelante, la meta. Bueno, ahí es como íbamos, la meta de 85%, 120,000 lugares nuevos, con los 37,500 de 2025, las 202 acciones que teníamos, 65,400 para el año que entra, y íbamos rumbo a la meta al 2030, pero con los 30,000 lugares de Michoacán, pues ya estamos por encima de los 120,000 lugares. Por eso la presidenta anunció 150,000 lugares el sábado pasado en el Zócalo. Vamos a tener pues ya una meta mayor a la que se había planteado inicialmente. Es decir, va a seguir creciendo el número de lugares en media superior, lo cual es una gran noticia. Adelante. Y por último, dar los datos de vida saludable, vive feliz. Agradecerle en primer término a la Secretaría de Salud, al secretario Kersenovich, a Zoé Robledo, director del IMSS, Alejandro Sbarch, del IMSS Bienestar, y al DIF, sin ellos no hubiéramos podido hacer esta estrategia. Adelante. ¿Cómo vamos? Se han valorado ya a 7,653,564 estudiantes que tenemos ya su expediente digital de salud escolar. Fueron estudiantes que fueron valorados por las enfermeras del IMSS en un recorrido que se está haciendo escuela por escuela de las primarias públicas. Nuestra meta son 11.2 millones de estudiantes, de los cuales ya llevamos más de la mitad, más de 7,600,000. Llevamos 60,000 escuelas valoradas, lo cual es ya el 68% de la meta, con 8,118 brigadistas integrados principalmente por las enfermeras del IMSS, por el IMSS Bienestar, por la Secretaría de Salud, por los sistemas DIF estatales y nacionales y las secretarías de educación estatales y la Secretaría Federal. Adelante. ¿Cómo vamos en los estados?
Están la semana que entra, bueno, en esta semana terminan 5 estados, Presidenta. Termina Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Chiapas y Morelos, que ya terminaron antes que lo que teníamos programado. Un avance mayor al 80% de la meta. Hay 10 entidades: Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, San Luis, Ciudad de México, Querétaro y Estado de México. Quienes van entre 60 y 79%, 3 entidades: Tabasco, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Durango, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Campeche y Colima. Y donde vamos un poco más retrasados es Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Pero van a ser todas las escuelas visitadas como no lo propusimos en este ciclo escolar. Adelante. Aquí es muy importante el informe de resultados, que las mamás, los papás conozcan este informe. Se puede enviar por correo electrónico, por mensaje SMS o se puede bajar de la plataforma resultadosvidasaludable.c.gov.mx. Adelante. Es muy importante que los padres y madres de familia atiendan las recomendaciones de esta hoja de resultados. Hay una primera sección que son los datos de su hijo: cuándo se hizo el levantamiento, el nombre de su hijo, su CURP, el nombre de la escuela en la que va, la edad y el grado escolar. Primero hay que checar que sean datos correctos. Después tenemos el módulo de evaluación del estado nutricional, que ahí es una evaluación del índice de masa corporal, cuánto pesa el niño y cuánto mide. Y se da una recomendación: si tiene sobrepeso o si tiene una obesidad, ahí se informa que personal capacitado del DIF y del IMSS realizaron la medición de talla y peso, obteniendo los resultados siguientes. Aquí este es un ejemplo que no existe, es ficticio. Entonces aquí se le pide, por ejemplo, que lleve a Manuel Alejandro a consulta médica, se da una dirección, se da un horario, que es una clínica de salud, y pues se advierte que la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas. Procure que el niño Manuel Alejandro haga ejercicio, incremente la práctica de actividad física, evite el consumo de comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas. Entonces aquí hay una recomendación, una cita para que vaya a llevar a su hijo. Hay un teléfono también donde pueden llamar para cambiar la cita o para cualquier aclaración. Viene en la hoja de resultados, es el 800-2222-668, de lunes a viernes de 8 a 8. Adelante. El siguiente módulo es el de la evaluación de la agudeza visual. Se le informa a los padres de familia que personal capacitado del IMSS hizo la medición de la agudeza visual con los siguientes resultados: que su hijo necesita una segunda valoración porque probablemente va a requerir lentes, y ahí se le pide que vaya a una clínica de salud digna o a un domicilio de las tiendas Coppel, que ellos estamos en alianza. Ellos nos están dando los lentes, 2 millones de lentes junto con Bancomer. Entonces van ahí, todo es absolutamente gratuito, se les da una dirección, se les da también un QR para que puedan agendar la cita y por supuesto un teléfono. Siempre se determina la clínica que esté más cerca de donde viven los niños y las niñas, es decir, se les facilita. Hay este programa que hizo el IMSS, detecta cuál es la clínica más cercana al domicilio o a la escuela del niño o de la niña. Adelante. Y por último viene el módulo de la evaluación de la salud bucal. Entonces se advierte si el niño tiene caries o no, y también se da una dirección de una clínica y un horario para que puedan llevar a sus hijos. Esto es muy importante porque se ha detectado, SOE tiene los datos más precisos, que la gran mayoría de los niños nunca ha ido al dentista.
Entonces, además en la visita se les pone flúor, se hace la revisión, pero es importante que se atienda y que se lleve a los niños. Adelante. Bueno, estos son, muy rápido ya, de las necesidades de atención médica que se han detectado de este tamizaje, que para hacer una orientación nutricional, 3.826.000 niños tienen que ir a cita. Sin embargo, han sido atendidos 275.000, apenas el 7%. Por eso insistimos a los padres y madres de familia que lleven a sus hijos a las citas. De 4.592.000 necesitan ir al dentista. Entonces les reiteramos a los papás, lleven a sus hijos a las clínicas que se les recomiendan en la hoja de resultados. Y también aproximadamente 3 millones son candidatos a usar lentes, falta una segunda revisión y ahí llevamos 100,000 lentes gratuitos distribuidos. Entonces, insistir a los padres y madres de familia que atiendan las recomendaciones. Adelante. Y aquí tenemos teléfonos y un sitio, cualquier duda, cualquier aclaración, ahí les darán las respuestas. Lo más importante es cerrar este ciclo, esta detección que se hace por parte del Gobierno de México. Ahora necesitamos el apoyo de las familias para lograr la generación más saludable, más fuerte y más feliz de la historia. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, Mario. Bueno, son 3 buenas noticias. La primera, pon los datos nada más de empleo formal del IMSS. Son 600,000 empleos, yo dije el sábado 515,000, pero el INEGI reporta hasta noviembre 600,000, de los cuales 22.837.768 son empleos formales. Este es el cierre de noviembre, normalmente en diciembre también aumenta, entonces es un muy buen dato de nuestra economía. Segundo, vamos en cerca del 37% de la meta de lugares para preparatorias, vamos a llegar a 150,000 en el sexenio, y este modelo que se llama ciberbachillerato, que es un avance al telebachillerato para poder incorporar nuevas materias y además llevarán actividades deportivas y culturales que no lo tienen a la fecha los telebachilleratos y quedarán cerca de la casa. Y el tercer tema es un llamado a todos los papás y mamás que sus hijos ya fueron revisados por enfermeras y enfermeros del IMSS en su escuela, que recojan su hoja de resultados y que puedan llevar a sus hijos a algún centro de salud o a ir a recoger sus lentes, que son totalmente gratuitos. Bueno, esos son los 3 temas en resumen. Vamos a preguntas. A ver aquí, ahorita vamos atrás también. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Notición Redes. Preguntar particularmente en el IMSS, que es estos números sobre el aumento del empleo, de las cantidades, incluso de los ingresos. Antes se daba el outsourcing, bueno, existía el outsourcing. Todavía algunos se resisten y bueno, pues hay denuncias al respecto, pero precisamente cuando ya venía hacia fines de año había una variante en la cantidad de empleos, porque muchas empresas mañosamente les quitaban el contrato o finalizaban y luego lo volvían a abrir quizá el próximo año. ¿Cómo se comportan las estadísticas al respecto? Quisiera saber si tienen algún registro en este momento, por favor. Sí, gracias, Presidenta. Sí, generalmente hay una parte de estacionalidad, como se le llama, es decir, algunas actividades que en el mes de diciembre disminuyen su actividad. Pero lo más importante sobre lo que se acaba de mencionar son aquellas empresas o aquellos empleadores que justamente en diciembre dan de baja a sus trabajadores y luego los dan de alta nuevamente en enero. Ese comportamiento que se ha estado combatiendo es muy
perjudicial para las trabajadoras y los trabajadores, porque no solamente corren riesgo de quedarse sin vigencia en sus derechos y en ese sentido pues todo lo que significa, sino que también interrumpe la cotización, por ejemplo, del Infonavit. Entonces, una persona que va cotizando y va generando su historial para su crédito, pues esas bajadas tienen esa afectación. Una cosa muy importante, uno de los sectores que más contribuye a esa disminución de diciembre son las universidades privadas, que muchas veces identifican a algunos de sus profesores y profesoras como si fueran trabajadores eventuales cuando no lo son, que tienen un horario, cumplen las horas, son trabajadores que deben de ser considerados así, y entonces en estos periodos que son de vacaciones se les da de baja, cuando se ha hablado mucho con ellos en el entendido que son vacaciones, no son periodos en donde se pueda interrumpir la relación laboral. Entonces, siempre cuando empieza el mes, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para hablar, identificar quienes empiezan a dar de baja, para identificar dónde hay comportamientos inadecuados que puedan afectar a los trabajadores. Y particularmente, insisto, mucho de esto pasa en universidades privadas que tienen varios registros patronales y un número importante de trabajadores asociados. Gracias. Gracias. Presidenta, y sobre el fin de semana, el sábado, antier, este evento, este festejo por los 7 años de la transformación, pues nosotros, bueno, muchos, yo creo, presentes, cubrimos este evento. Fueron ríos de gente, muchos ya no pudimos pasar, incluso desde Bellas Artes. Hay 2 horas antes de iniciar el evento, de que iniciara, había los ríos de gente y ya era imposible pasar por ninguna de las calles aledañas al Zócalo. Yo quisiera preguntarle su sentir, su sentimiento, lo vimos, lo escuchamos en su discurso, en los datos que dio sobre estos 7 años, y que también es importante subrayar. Muchos medios han atacado, bueno, lo sabemos cuáles son, incluso pues han demeritado mucho el festejar 7 años. Dicen que pues eso está mal porque usted solo lleva 1 año, pero es claro que son 7 años de la transformación, es claro, de un movimiento. ¿Qué pudiera comentar su sentir después de este sábado y después de haber visto todo pues la presencia impresionante? Se daba una cifra de arriba de 600,000 presentes, no sé si hubo alguna variación, y quisiera preguntarle este sentir. Primero, agradecer a todos y a todos los que vinieron el sábado. Muchas gracias. Vinieron de toda la República. Obviamente quien viene de fuera, pues no viene caminando, ¿verdad? Viene en vehículo y la gente se organiza. Lo digo porque para cualquier comentario adicional. Segundo, mucho entusiasmo, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Organizaron una marcha, pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados, muchas familias, mucha alegría, la gente estaba contenta. Y también combativa, vamos a decir, en el sentido pacífico, de defensa de los logros, de las conquistas que ha tenido el pueblo de México en estos 7 años de transformación. Lo festejamos como 7 años, pues porque nunca hubo engaños, siempre dijimos que iba a ser continuidad de los primeros 6 años, avance y nuevos temas, porque así es. Nosotros avanzamos en temas ambientales, temas de fuentes renovables de energía, mujeres, educación, nuevos esquemas para la media superior, nuevas universidades, además de las Benito Juárez. Entonces, somos parte de un movimiento que llegó en 2018, porque el pueblo de México lo decidió así. Y hay muchos avances
y un modelo económico, político, ético, una forma de gobernar distinta. Fíjense, o sea, en la teoría económica neoliberal nadie podría explicar que el crecimiento económico no es más del 1%, y entonces dirían, bueno, si no hay crecimiento económico por encima del 1%, no debería de haber creación de empleos. O cómo si no hay un crecimiento económico mayor a 1%, hay aumento salarial. Claro que nosotros queremos que haya mayor crecimiento económico y estamos trabajando para que así sea en el 2026. Pero en el 2025, pues tenemos más empleos formales, más empleo, un índice de desempleo de los menores de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejores salarios, mínimo y salario medio. Entonces, ¿cómo se explica? Pues por un modelo económico distinto, donde no solamente es el crecimiento económico, sino la distribución de la riqueza y también la creación de empleos a partir de distintos sectores. Repito, por supuesto que estamos trabajando para que haya mayor crecimiento, pero el crecimiento económico sin justicia no llega a quien menos tiene. Por eso hablamos de prosperidad compartida, de por el bien de todos, primero los pobres. La gráfica del salario. O sea, hay una caída del salario. A ver si tienes la que presentó Marat, pero no la de que empieza con Calderón, sino la otra, la que es más larga, en la presentación que hizo el jueves o el miércoles, ¿no? ¿Qué día presentaba? El miércoles, ¿no? El miércoles, a ver si la tienes por ahí. Más los programas de bienestar. ¿Cómo se podría tener 850,000 millones de pesos en programas de bienestar directos a la gente a través del Banco de Bienestar, sin intermediarios, si no hubiera habido una política de austeridad republicana y combate a la corrupción? Nunca se hubiera logrado eso, porque hay más recaudación para el erario público. Yo decía, son este año 500,000 millones de pesos adicionales a los del año pasado. ¿Cómo se logra eso? Pues solo combatiendo la corrupción y disminuyendo los privilegios. No hay otra explicación. Miren, el nivel más alto del salario mínimo, se logra en el 77. Si ponemos los pesos, como se llama, pesos constantes, al momento actual, pues entonces equivaldría a 410 pesos el día, las 8 horas. El nivel más alto de salario mínimo de toda la historia de México, 76, 77. ¿Cuándo inicia el periodo neoliberal? El periodo neoliberal inicia a finales de 1982 con Miguel de la Madrid. En diciembre de 82 él entra al gobierno. Entonces, en el periodo neoliberal, digo, aquí viene del 76 al 82, este es el periodo de López Portillo. Aquí hay una primera caída. Esa caída se da porque se caen los precios del petróleo. México aquí descubre Cantarell y otros yacimientos petroleros. Decía López Portillo que el problema para México iba a ser cómo administrar la abundancia. Nada más que hubo muchos recursos y no hubo ni ahorro, la economía dependía totalmente del petróleo en aquella época.
Se cae el precio del petróleo y viene una primera caída del salario mínimo. Pero en 83, cuando entra el neoliberalismo, con Miguel de la Madrid, hasta el 88 sigue cayendo el salario mínimo en términos reales. ¿Qué quiere decir que caiga el salario mínimo? Que alcanza para comprar menos. Había inflación muy alta, aquí la inflación llegaba hasta más de 100%, y entonces el salario cada vez alcanzaba para menos. Aquí viene el fraude electoral de 1988 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y entra Salinas de Gortari, y con Salinas de Gortari hasta el 94 sigue cayendo el poder de compra del salario mínimo, es decir, disminuye el salario mínimo. Fíjense ustedes, estamos hablando de equivalente a los pesos de ahora, 120 pesos menos, casi 100 pesos, comparado con los 410, quiere decir que el salario mínimo cae 4 veces. Y a partir de la entrada o sale Salinas, viene la famosa crisis del 94, y este es Zedillo hasta el 2000, Fox, el fraude electoral del 2006, Calderón y Peña hasta el 2018, que sube un poquitito. Y luego llega el presidente López Obrador y se empieza a recuperar el salario mínimo, hasta llegar aquí, con nosotros ya en los últimos 2 años, 25 y 26. Y el objetivo es llegar a 440. Entonces, esta gráfica le podemos llamar la gráfica del bienestar. ¿Qué ocurre en nuestro país en el último periodo de López Portillo y luego todo el periodo neoliberal? La caída del poder adquisitivo del pueblo de México. Cada vez alcanzaba para menos. Cada vez alcanzaba el salario mínimo para menos. ¿Qué implica esto? Mayor pobreza. Pero al mismo tiempo que esto, como se vendieron las empresas del Estado, pues hubo unos cuantos que se cuentan con los dedos de las manos, que aumentaron su riqueza de manera impresionante. Entonces, digo que es la gráfica del bienestar porque a partir del 2018 comienza a haber bienestar, o más bienestar para el pueblo de México. Ese es el modelo económico que nosotros defendemos. Si a esto le agregamos aumento al salario, aumento en el número de empleos, porque no es nada más que aumente el salario, tiene que haber más empleos porque cada vez los jóvenes se incorporan al mercado laboral. Entonces tiene que haber aumento en el empleo, eso representa inversión pública, inversión privada, en todos los sectores, mejores salarios, y agréguenle los programas de bienestar, y agréguenle los derechos del pueblo de México, es decir, más y mejor educación, más y mejores servicios de salud, acceso a la vivienda, y entonces estamos hablando de menor pobreza, menor desigualdad, porque el aumento al salario distribuye la riqueza, además de los programas de bienestar. Por eso luchamos. Eso es lo que quiere decir ser humanistas, que la gente viva mejor. Y con el neoliberalismo, pues la gente vivía cada vez más, con más dificultades. Eso es lo que explicamos el sábado y por eso
Hablamos de continuidad de un modelo de desarrollo con bienestar, con justicia. Además de todo esto que tiene que ver con el modelo económico, que no se podría dar si no fuera por un gobierno honesto, donde los recursos públicos se le regresan a la gente. Además de eso, nosotros luchamos por la democracia como la representación del pueblo, por las libertades, es decir, un ambiente de paz y seguridad en el país. Y además trabajamos por la seguridad en todos los rincones de México. A eso le llamamos la cuarta transformación. Y es un modelo completamente distinto al que vivió México durante 36 años. Eso es lo que dijimos en la plaza, en el Zócalo. Y la gente está contenta por esto. Porque 32 millones de familias reciben de manera directa, sin intermediarios, sin pedirles que voten por nadie, sino sencillamente porque es un derecho, un apoyo social. 13 millones de adultos mayores, una pensión universal. Decía yo que les platiqué una vez que en campaña un señor en Coahuila se acercó y me dijo, un campesino, mándele saludos al viejito, ya ven que así le decían al presidente López Obrador. Mando disculpas. Mándele saludos a nuestro viejito porque dígale que nos dio de comer. Esa es la pensión para adulto mayor para muchas familias. Entonces, sí estamos orgullosos de la cuarta transformación. Y el pueblo de México, en su gran mayoría, está orgulloso y orgullosas del momento histórico que estamos viviendo. Esa es la transformación, el cambio profundo que está viviendo orgullosamente nuestro país. En las entrevistas hubo gente que decía, dígale a la presidenta que nunca se dividan. ¿Que nunca? Ah, sí, ¿no? Pues eso querían, que había algunos del viejo régimen o comentócratas que recibían apapachos del viejo régimen, que tenían la ilusión de que llegara a la presidencia y dijera, tiempo nuevo, ya no queremos saber nada del pasado de López Obrador. Porque así eran los gobiernos priistas. Cada sexenio que llegaba, estaba prohibido hablar del expresidente, porque imagínense. No, el objetivo era diferenciarse del anterior. A nosotros, al revés. Nos da orgullo ser parte del mismo movimiento. Si gritamos en las plazas, es un honor estar con Obrador, ¿cómo no vamos a seguir defendiendo lo que fue el periodo de lucha y de la presidencia? Somos parte del mismo movimiento. Y por supuesto, con cambios, con nuevos programas, nuevos proyectos, pero en esencia los principios por los que luchamos, esos no cambian. Entonces, claro, ahora que dijimos no nos vamos a diferenciar y que hemos mantenido, que hubo elección al Poder Judicial, entonces sí. ¿Cómo? ¿Pero qué dice la gente? No se dividan. No se dividan. Les digo que hay encuestas, una encuesta que vi hace poco, que la gente le preguntan, oye, ¿qué opina del periodo del presidente López Obrador? 80% está a favor. Y miren que sigue habiendo campaña contra él y contra nosotros. Presidenta, en otro tema, estuvo el actor Richard Gere en la FIL de Guadalajara, donde se expresó sobre usted, dijo que era increíble, era una mujer increíble. Esto refiriéndose también al papel que ha tenido como defensa de nuestro país, como la postura de nuestro país ante pues
pues también las diferencias que ha habido con el país del norte, con el presidente estadounidense. Aprovecho también para preguntarle sobre este tema, cómo se sintió en el sorteo de la FIFA. Vimos su alegría absoluta cuando saca el papel, bueno, el nombre de México, todo esto que forma parte de un sorteo, pero que también fue un encuentro con el presidente estadounidense y también con el primer ministro canadiense. ¿Cómo le fue? ¿Qué pudieron platicar? Si nos pudiera comentar algo al respecto. Ya el presidente estadounidense dijo que pues hablaron de temas de comercio, se avisora alguna reunión ya, digamos, protocolaria entre usted y Donald Trump, el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Y un comentario sobre lo que dijo el actor. Bueno, yo estoy convencida que México siempre tiene que buscar una buena relación con Estados Unidos. Por muchas razones. Uno, porque son nuestros vecinos. Dos, porque allá viven 40 millones de mexicanos y siempre tenemos que defenderlos. Y tres, porque es mejor llegar a acuerdos que confrontaciones. ¿Cómo se da esta relación? Pues con principios, sin subordinación. Y hasta ahora, en estos meses que lleva desde febrero a la fecha, que lleva el presidente Trump y nosotros, pues lo que hemos dejado claro es coordinación sin subordinación, respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestra territorialidad, respeto a la soberanía en el sentido más amplio. El pueblo de México es el único que puede decidir cómo se gobierna. Y también la defensa de los mexicanos allá, porque en cualquier lugar donde estemos siempre hablamos de eso, con el presidente Trump, con el secretario Rubio, de lo que son los mexicanos allá, lo que representan. Entonces, en la reunión del viernes, pues en realidad era un evento, digamos, no formalmente político, sino un evento más pues relacionado con el fútbol, el deporte, y pues lo que se vio fue una buena relación entre los tres países. Creo que eso fue muy importante. Y no es que hayamos avanzado mucho en la reunión privada, porque nos reunimos los tres países, pero quedamos de seguir trabajando. Ya en su momento, pues, cuando vayamos avanzando más ya podemos informarles más. Pero fue una reunión muy cordial y de mucho respeto hacia México del presidente Trump, y eso pues siempre lo vamos a agradecer. Podemos no estar de acuerdo, pero creo que siempre tenemos que buscar una buena relación. Entonces eso fue lo que vivimos el viernes. No nos quedó tan mal el grupo. Ahí estábamos. Y mucha suerte a la selección. Por último, Presidenta, preguntarle la postura del PAN respecto a la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha sido muy concreta, pero también de acuerdo a lo que también se ha expresado aquí, se ha explicado sobre estos cambios a la ley, es contraria, y dicen que es la privatización total, que el gobierno de usted se quiere quedar con todo. Hablan incluso de que va en contra, esa es la frase, en contra de la propiedad privada. Esa es ahora la postura de ellos, muy que todo se quiere controlar, centralizar. Quisiera yo preguntarle una respuesta y también preguntar otro tema, ya por último, ya que está aquí el secretario de Educación, si me lo permite, preguntarle sobre la situación de la Universidad Pedagógica Nacional, que aún se encuentra pues detenida por esta inconformidad de estudiantes y de algunos académicos. La postura del Partido Acción Nacional, la pública,
lo que demuestra es una total ignorancia. Así lo digo con todas sus letras. Lo primero, no han leído la Constitución. El agua es un recurso natural, que es un bien de la nación. Eso está desde la Constitución del 17. Porque ellos dicen que se atenta contra la propiedad privada del agua. Lo que dice la Constitución es que se puede concesionar. Entonces, ¿qué representa la Ley de Aguas Nacionales? Un ordenamiento de las concesiones. No se toca ninguna concesión, ninguna concesión. Pero lo que sí se dice es, tienes una concesión, ya no la vas a usar, ya no la puedes vender. Ahora tiene que regresar pues a la Conagua, al recurso de la nación, y después concesionarse. ¿Por qué es esto? Pues porque pasó durante muchos años, imagínense, un distrito de riego que tenía una concesión para riego agrícola o una persona que tenía una concesión para riego agrícola. Se vendía la tierra para uso habitacional y se vendía con esa concesión del agua y nunca se le avisaba a la Conagua que ya no era para riego, sino que era uso habitacional. ¿Qué diferencia tiene? Una se paga y la otra no. Entonces, el distrito de riego vendía su concesión en términos más sencillos, o transmitía su concesión, y el nuevo desarrollo habitacional no le pagaba agua a la Conagua por la concesión, porque el riego no se paga y en cambio el uso residencial sí, porque el riego pues es para producción de alimentos. Así está desde hace. Entonces, ¿qué se dice ahora? Bueno, si ya lo vas a cambiar, pues entonces avísale a la Conagua y la Conagua da la nueva concesión de manera expedita, rápida y transparente, pero garantizando que sepamos a dónde se está yendo el agua, que es un recurso de la nación por Constitución. ¿Qué otra cosa se limita? Por ejemplo, hay un distrito de riego, algunos distritos de riego, que tienen la concesión del agua. Tienen la concesión del agua y no pagan agua. Y ya no siembran, o siembran muy poquito. Y le venden el agua al municipio. Y el municipio le tiene que pagar al distrito de riego, o le tenía que pagar al distrito de riego por el agua. Entonces, imagínense, 100 agricultores que tienen una concesión de agua, no pagan por esa concesión, casi no siembran y se vuelven millonarios porque es como 100 millones de pesos le venden esa agua a un municipio. ¿Por qué el municipio le tiene que pagar a 10 personas el agua que es de todos? ¿Sí se entiende? Porque eso se permitía en la anterior ley, ahora ya no. Ahora es, a ver, no estás usando el agua, regrésala a la Conagua y la Conagua se la concesiona directo al municipio y va a pagar menos el municipio, porque no se hace esta manera de terciar el uso del agua. Entonces es ordenar, a nadie se le quita concesiones, se mantiene esta idea de la relación tierra-agua para poder que haya distritos de riego, incluso se está haciendo más eficiente esta agua. Lo que no queremos es que haya personas que se están beneficiando de manera personal por un recurso que es de la nación, a costa de muchos millones que no tienen agua. Entonces ni se atenta contra la propiedad privada ni nada de lo que están diciendo. Y sí sería bueno que leyeran la Constitución, porque todos tenemos que leer la Constitución y más si participamos en la política.
Esa es la Ley Nacional de Agua. Sobre la universidad. Bueno, primero decir que somos respetuosos del derecho a la libre manifestación de las y los estudiantes. Segundo, decir que siempre hemos estado dispuestos al diálogo. La rectora de la universidad, el subsecretario de Educación Superior, de hecho iniciaron las pláticas con la rectora, se dio un pliego petitorio, después ya no quisieron tener diálogo con las autoridades de la universidad, han surgido más pliegos petitorios, todos atendibles en cuanto a condiciones de la universidad que pueden ser mejoradas, los servicios, las instalaciones, todos muy atendibles. Después fue un poco compleja la comunicación, dieron un correo, luego llegaban otros correos electrónicos, no se quería formar una comisión de estudiantes, por fin se logró conformar una comisión, lo recibió el subsecretario de Educación Superior en un par de ocasiones y de repente los pliegos petitorios se convirtieron en un punto único, que es la renuncia de la rectora. Entonces, nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando. Tenemos muchos correos, muchas peticiones también de los estudiantes que no quieren perder su semestre. Con justa razón quieren que haya un mecanismo, y así lo ha pedido la rectora, de que haya una evaluación de este semestre para que no se pierda. No sería justo que el esfuerzo de las y los estudiantes se perdiera. Yo creo que pueden convivir el derecho a la libre manifestación y el derecho a la educación que tienen todas y todos. Es un grupo pequeño el que está inconforme, pero estamos siempre dispuestos al diálogo y encontrar las soluciones, y en estos momentos a salvar el semestre por la vía virtual. Se le ha pedido a los maestros también que califiquen para cerrar el semestre. Ya terminaron clases la semana pasada, entonces creemos que puede solucionarse esta situación para que una universidad tan importante como la pedagógica, el plantel de la JUSCO, pueda retornar a clases. Una pregunta, secretario, nada más. Una de las cosas que piden, usted ya lo ha dicho todo, prácticamente, que es lo que están exigiendo, piden también, uno de los puntos es el diálogo transparente, diálogo que se difunda a través de en vivo de las redes sociales. ¿Qué le responde a eso? Sí, por supuesto que se haga. Nosotros estamos abiertos, incluso les hemos pedido que tengan la confianza, porque llegan con los rostros cubiertos. No hay necesidad de que decían varios que tenían... Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de los estudiantes, no tienen por qué recurrir a eso, ¿no? Okay. Sí, nosotros estamos, que sea abierto, que sea público el diálogo y transparente, ¿no? Sí, pedían también la reunión con usted. ¿Usted les daría la reunión o que sigan viéndolo con el subsecretario? Sí, yo estoy dispuesto, por supuesto, es mi obligación. También el subsecretario de Educación Superior se ha manifestado 24 horas, 24/7 está dispuesto a tener este diálogo. Nada más que, pues sí, abordar los puntos con mucho orden y también, pues que no se vuelva a estos de una sola petición, ¿no? Hay que mejorar las condiciones de las y los estudiantes, que ese sea el objetivo, ¿no? Gracias. Gracias, presidenta. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días, Hatsiri Magallanes de MBS. Quisiera preguntarle qué reporte le entregó su gabinete de seguridad en torno a este evento que se registró el fin de semana sobre un coche bomba en Michoacán. El día de mañana viene el gabinete de seguridad, viene el informe y les puede informar o pueden informar a todas y a todos. Siguen las investigaciones, todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales, y el día de mañana espero que ya pueda haber más información para que todo el mundo la conozca. Nada más preguntarle, ¿sabe a qué se debió esta reclasificación? Que primero se había dicho que había sido un acto de terrorismo. Fue la Fiscalía, tiene que explicar la Fiscalía también. Y todo tiene que ver,
Mañana lo pueden explicar, pero tienen que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó. Entonces, por eso es muy importante que se haga toda la investigación y a partir de la investigación también catalogar el delito y que todo el mundo sepamos exactamente qué pasó, cuál fue la causa, quiénes los responsables, y la Fiscalía pues también que haga su parte en la investigación. Pues fue algo de la Fiscalía y mañana puede darle Gabinete de Seguridad más información. ¿Usted considera que después de estos hechos habría que reforzar este Plan Michoacán, esta estrategia que está implementando su gobierno? Hay que revisar, primero, antes de cualquier cosa hay que estar bien informados, bien informados. Un delito de este tipo pues tiene evidentemente que hacerse una investigación, cómo fue que ocurrió, quién lo provocó, cómo llegaron al lugar donde llegaron, todo. Entonces, para eso es importante que se haga la investigación, por eso estamos reforzando desde que llegamos la inteligencia y la investigación, a partir de ahí las responsabilidades y tomar las medidas para pacificar, como lo hemos estado haciendo, todo el país y particularmente Michoacán. Gracias, presidenta. Preguntarle por otro lado, ¿ya se sabe a dónde va, a qué embajada va el exfiscal Alejandro Gertz Manero? Se hacen las peticiones al país y hasta que el país cede no lo… son tiempos, no es normal, pues se lleva su tiempo en que el país al que se está proponiendo acepta las credenciales y entonces ya se hace público. Es algo normal en relaciones exteriores. Es solo mero trámite. Sí, es parte del proceso que lleva relaciones exteriores. México, cuando proponen de otro país una embajadora a México, Relaciones Exteriores hace la revisión del embajador o de la persona que están proponiendo, se aceptan las credenciales y después ya el país lo hace público. Así se hace normalmente. Gracias, presidenta. Y en torno a esta reunión que tuvo con Donald Trump, usted, bueno, se ha dicho que se habló de comercio y demás, de seguridad no se habló, no es de esta información que se dio a conocer hace unos días de que uno de los hijos de el Chapo Guzmán dijo que él había secuestrado al Mayo Zambada. ¿México le ha seguido exigiendo información a Estados Unidos en torno a este tema? Pues ahora le tocará a la nueva fiscal y no hablamos de ese tema, hablamos de muchas cosas y particularmente de comercio, de lo que tiene que ver con el TEMEC hacia adelante. Y ahí quedamos de seguir trabajando y se nombraron pues responsables para seguir trabajando, distintas áreas del gobierno de Estados Unidos que participan, del gobierno de México y del gobierno de Canadá, pero no hablamos de este tema. Y sobre esta información con Estados Unidos, se ha dado a conocer que México va a entregar otro bloque de presuntos delincuentes a Estados Unidos. ¿Esto ya está confirmado? ¿Es así? No. Lo que hay es cuando hay una petición de extradición y se detiene a una persona y, por ejemplo, no tiene orden de aprehensión aquí, normalmente se deporta. Eso es lo que ha ocurrido en este tiempo. Y si no, pues ya se hace todo el proceso de extradición, pero no se tiene contemplado en este momento del Consejo de Seguridad algún otro envío masivo. Y ya finalmente, presidenta, ha habido algunas versiones. Hasta ahorita ese no quiere decir que no vaya a ocurrir después. Gracias. Finalmente ha habido algunas versiones de que en el evento que encabezó el sábado pasado, pues hubo algunos grupos que les pagaron por venir. ¿Tiene usted reporte de eso? Sí, nunca aceptaríamos eso. Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento. Eso no debe ocurrir. Pero además no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir. Primero, siempre hemos estado en contra, nunca lo vamos a aprobar, no es la manera en que nosotros actuamos, ni la que utilizamos para convocar a una movilización,
Y segundo, eso se nota de inmediato. No hubiera habido la cantidad de gente ni el entusiasmo que había en el evento si ese hubiera sido la forma de convocatoria. Gracias, presidenta. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? A ver, Carlos, acá. Ya cerramos, yo creo. Buenos días a todas Hoy y nos todos. vamos temprano. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Presidenta, ¿considera que el Mundial sea un buen pretexto para mejorar la relación México-Canadá-Estados Unidos de cara a la revisión del TEMEC el próximo año? Sí, es un buen ambiente para la revisión del tratado. Incluso el ambiente que vivimos ahí el viernes pues muestra que en efecto pues es un momento en donde el deporte te une. Entonces, obviamente el Mundial pues genera buenas condiciones para relación entre los tres países. Después de lo vivido el viernes pasado, de conocer el ambiente, de conocer de frente a sus símiles, ¿usted reconsideraría asistir a la inauguración del Mundial? Solamente han participado 2 mujeres en las inauguraciones del Mundial, Dilma Rousseff y la reina Isabel en el 66. Ningún presidente ha faltado a esta inauguración. Después de todo esto, ¿no reconsideraría asistir? No. ¿Cuánto cuesta un boleto para el Mundial? Yo voy a ver la inauguración aquí con la gente en el Zócalo. Y voy a darle mi boleto a alguien que nunca tendría la oportunidad de ir. No tiene nada de malo. Al contrario, representa lo que somos. Entonces, sí, no. Yo voy a estar aquí con la gente, viendo en el evento. Y ya si vienen jefes de Estado, pues los recibiremos el día anterior y haremos alguna reunión, si es el caso. Pero la inauguración, ¿qué debate se ha armado? Está bueno el debate, qué bueno. Presidenta, bueno. Preguntarle también. Se lo dije desde que vino aquí a Infantino y le pareció muy bien. Dijo, nunca había escuchado esto y habla de usted, de lo que piensa. Presidenta, preguntarle, estuvo cerca de 1 hora en el sorteo conversando con tanto el primer ministro como el presidente Trump. ¿Qué temas platicaron ahí, qué abordaron? Nada, en donde estábamos en el palco, no era que si el equipo fulano de tal era bueno, que si el equipo este otro era mejor, que por qué cuando sacaron un papel no iba en el lugar que le correspondía, sino que era de otro grupo y por lo tanto iba en otro lugar. Es decir, todo relacionado con el sorteo que estaba ocurriendo, que cuáles eran los deportes más importantes en cada país. Canadá, el hockey es, pues creo que el deporte favorito. Yo no sé mucho de hockey, entre Carney y Trump, el primer ministro Carney y el presidente Trump pues hablaban de hockey. El presidente Trump pues no sabía tanto de fútbol, entonces decía, ¿y este equipo es bueno o no es tan bueno? Y decíamos, pues es de los mejores. Ah, bueno, así, esa fue la conversación. ¿Y cómo es que tuvimos en el… digamos, todo tuvo que ver con el sorteo de la FIFA, nada en particular de… Y ya en la reunión privada entre los tres ya hablamos de otros temas también y también de, pues principalmente del comercio, ¿no? De cómo vamos a seguir trabajando. ¿Cómo es en el trato 1 a 1 el presidente de Estados Unidos, presidente? Bueno, fue muy amable conmigo, todos lo vieron, fue muy amable conmigo, lo cual agradezco, porque no es un tema personal, es un tema de lo que representamos. La presidenta representa a México y el que el presidente Trump haya sido amable, pues habla del reconocimiento a México. Entonces, fue muy amable como todos lo vieron, en ningún momento hubo ninguna grosería, nada, fue muy, muy respetuoso.
Y después de este fin de semana, con la primera trilateral que tiene en su administración y de la conmemoración de los 7 años, ¿qué conclusiones saca, presidenta? Pues que vamos bien, va bien México, vamos bien. Hay que no solamente tener confianza en el pueblo de México y en lo que somos las y los mexicanos, sino en el modelo económico y lo que representa el proyecto que representamos. México le ha ido mejor con esta forma de gobernar y el fondo, lo que representa el proyecto. Y el año que entra nos va a ir mejor, porque va a haber más inversión. Ya vamos a informar, pero estamos trabajando mucho para fortalecer la inversión pública y la privada de distintas maneras, para garantizar pues que haya más crecimiento y al mismo tiempo que siga la distribución de la riqueza. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Yo creo que ya, ¿no? Vámonos. Vámonos. 9:10. Vamos, José Alfonso. Pregunta Reina que por qué no se están entregando títulos en las universidades del bienestar. Sí se están entregando títulos. Hay algunas universidades, como lo planteé aquí, que tienen algunos problemas con la trayectoria que han tenido los estudiantes. Puede venir un día Raquel Sosa, le invitamos, para que hable de las universidades del bienestar Benito Juárez. Pero sí se están entregando títulos. Mario, no sé si quieras comentar algo más. Sí. Hay todo el tiempo entregas de títulos, ceremonias de titulación que son muy, muy bonitas, muy emotivas, pero no tienen ningún problema el proceso de titulación de las universidades del bienestar Benito Juárez, ¿no? Si hay ahí algún plantel que te lo hayan manifestado, con mucho gusto lo revisamos. Pero sí he escuchado que han preguntado y cada que preguntan revisamos y no, vamos muy bien. Y cada vez tiene más alumnos ese sistema de universidades. No. Con permiso, presidenta, compañeras, compañeros. Hoy, un personaje muy importante del muralismo mexicano estaría escuchando las mañanitas. Hoy, hace 139 años, es decir, en 1886, nacía Diego Rivera en Guanajuato. Diego Rivera, ese pintor maravilloso, extraordinario, aquel que antes de morir, el 24 de noviembre de 1957, reiteró su convicción de legar al pueblo mexicano toda su obra, en particular el proyecto de la Nahuacalli, este espacio monumental en donde el artista plástico concibió un espacio de recreación de la náhuatl, es decir, del mundo náhuatl. Diego Rivera decía en esa ocasión, antes de fallecer, devuelvo al pueblo lo que de la herencia artística de sus ancestros pude rescatar. Y es así. Esa frase describe a quien, a pesar de los importantes movimientos pictóricos ejercidos por él durante sus años de formación, encontró en la grandeza cultural de nuestros pueblos originarios a la fuerza creadora, los antagonismos en búsqueda de la armonía, aquellos que generaron un mundo profundamente comunitario, profundamente vinculado a la naturaleza y profundamente solidario. No sé si ustedes sepan que Rivera en 1926 creó una logia masónica espiritista a la cual denominó Quetzalcóatl. Es a partir de ese momento que empieza a redescubrir la grandeza de los pueblos originarios y empieza a plasmar los murales que muchos de nosotros conocemos. Gracias a ello, a esa memorística recuperada, tenemos en el Palacio Nacional sus grandes obras. Veamos el día de hoy la cápsula que, con motivo
de su cumpleaños 139 hemos preparado sobre el gran Diego Rivera. Adelante. Después del triunfo de la Revolución Mexicana, la educación se convertiría en la principal herramienta de transformación social. Por eso José Vasconcelos, durante el gobierno de Álvaro Obregón, encargó a Diego Rivera pintar murales en las oficinas de la recién creada Secretaría de Educación Pública y la Escuela Nacional Preparatoria. No fue una coincidencia. Era 1920 y para ese entonces, Rivera era uno de los máximos artistas nacionales. Diego nació en 1886 en Guanajuato y al cumplir 11 años, su familia se trasladó a la Ciudad de México. Aunque su padre quiso que estudiara en el colegio militar, la precoz rebeldía trazó otro destino. Ingresó a la Academia de San Carlos, donde demostró su talento desde el comienzo. Diego sacaba buenas notas. Rivera era rebelde pero disciplinado, inquieto pero dedicado. En la academia fue alumno de artistas portentosos como Saturnino Herrán, Romero Montenegro y Ángel Zárraga. También del maravilloso paisajista José María Velasco y frecuentaba el taller del genial José Guadalupe Posada. Cada uno aportaría algo a la obra de Rivera. Los grandes artistas suelen ser tradición que se transforma. Al cumplir los 20 años, consiguió una beca para viajar a España. Vivió en Madrid y Barcelona, donde conoció las vanguardias artísticas europeas y un movimiento aún más importante para su obra, el anarquismo. Regresó a México en 1909 después de visitar Bélgica y París, epicentro de los movimientos estéticos y políticos occidentales. El arte en el mundo estaba en plena revolución. Regresó a México para las fiestas del Bicentenario y presenció el derrumbe de la dictadura porfirista y el nacimiento del primer movimiento social del siglo XX, la Revolución Mexicana. En 1912 volvió a Europa, donde se convirtió en discípulo de Picasso y se adhirió al cubismo, uno de los movimientos artísticos más importantes que propone el rompimiento de la perspectiva tradicional, que pone al mismo tiempo varios puntos de vista en una imagen. Eso fue Rivera, un artista con múltiples técnicas, un militante comprometido y un promotor de la historia y la grandeza cultural de México. Junto a él estuvieron otros maravillosos artistas como David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Los muralistas pusieron la imagen a una nueva visión del país. Pintaron los rostros de la necesidad y los agravios, pero también del valor y el orgullo nacional. El muralismo mexicano fue una revolución estética y política, una experiencia colectiva, popular y gratuita. Una invitación al pueblo a verse a sí mismo en las paredes de la historia. Rivera pintó, militó y formó a nuevas y nuevos artistas. Cuando cumplió 70 años, el general Lázaro Cárdenas le dedicó unas palabras. Rivera es un abanderado que con su pincel combatiente acompaña a las huestes de la independencia y de la reforma, reclamando la libertad de los esclavos, la libre expresión del pensamiento y la reivindicación del patrimonio nacional. Estampa los adelantos de nuestra cultura aborigen y anatematiza las crueldades de la conquista, de la Inquisición y de las invasiones extranjeras. Diego fue fundador y promotor del nacionalismo cultural, junto con Frida Kahlo y un grupo de artistas que por primera vez volteó a ver a México, sus regiones, el pueblo mexicano, los colores y los pueblos indígenas. Rivera puso el arte al servicio de la patria. Fue un artista de su tiempo, heredero de tradiciones nacionales y mundiales. Fue tradición y vanguardia, sin duda, un referente artístico del humanismo mexicano. Gracias. Me dice Raquel, manda saludo a Raquel, que se ve que está pendiente de la mañanera. 10,000 títulos este año se han entregado de la Universidad Benito Juárez. Gracias. ¿Perdón? ¿Va de gira a Nuevo León esta semana? No. Gracias.